Buenas noches. Mitch, un aplauso, por favor. Gracias. Thank you that all of you stayed for the Q&A. As you see, we're in the middle of connecting there with Carla, which I think is coming up right there. Thank you, Lou, up there. Carla. Hola. Hola, Carla. Buenas noches. Muchas gracias por hacer el Hola. tiempo. Creo que Buenas noches. no sé si lo puedes ver desde tu pantalla, pero estamos en sala llena aquí en Berlín, muy contentos con la Qué proyección bien. de la película. Aquí acompañados de Mitch, que lleva en su hora número 6 o 7 en Berlín y sigue disfrutando la ciudad. Completamente. ¿Qué tal, Carla? Qué bien. Está- Muy bien, Mitch, que hace días que no te veo. Ya, de verdad. Ya meses. Sí. Uh, for everyone here, I'm going to ask the questions and we're going to do it in Spanish and then shifting to English for the translation. And yeah, we'll go for it. Empezamos. Carla, estamos hablando ahorita, durante la película, Mitch, Olimpia, el equipo de Piffle, sobre el proceso no del el casting en sí, pero de la preparación de la película. Me decían que hay casi como películas Mm. escondidas sobre la preparación de la película en sí. ¿No puedes platicar un poco de cómo es ese proceso, cómo llegar hacia esa preparación? Sí, sí. Vale, y hablo español, ¿eh? Bien. Sí, Vale, no lo first I sé. go, the question is about the preparation process for the movie. You know, it's not just the rehearsal process of getting then the people involved and also the point of the, there's apparently a lot of material recorded during the process of it and it's a very strong part of Carla's preparation process for movies. Mm. ¿Pero queréis que lo haga en inglés? Y así no Como tienes que en traducir. Sí, español está ¿eh? bien, sí, vamos. Español está bien, como tú prefieras. Español, vale, vale. Sí. O sea, lo que queráis, lo digo para si quieres ahorrarte la traducción, lo hago en inglés, pero me parece bien en español, como queráis. Entonces, ¿español? Español. Vale. Sí. Vale. Pues bueno, pues sí, básicamente. O sea, para mí, claro, al final crear una familia es algo muy íntimo, ¿no? Porque las relaciones familiares básicamente las tenemos desde que nacemos y contienen como mucha complicidad, ¿no? Y creo que cuando hay que crear una familia para una película, pues requiere como de un trabajo previo para poder como hacer que estas relaciones existan, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos, bueno, no sé si quieres ir traduciendo. Eh, eh, sí, o sea, it's about the process of creating then this family connection. No? It's not just about the portraying a family in the movie. It's also for achieving this is very important to reach this level of complicity without so creating these genuine connections that then can be then seen in the movie. Mm. Entonces lo que hacemos es como una especie de precuela, ¿no? O sea, básicamente pasamos mucho tiempo juntos con los actores, ensayando momentos, bueno, improvisando momentos que podrían haber pasado antes de la historia que vamos a rodar para la película, ¿no? Mm. So they make something similar to a prequel to the movie, so about the similar situations that are going to lead into it, and it serves also as preparation for the dynamic between the characters that are going to be seen. Mm. Yo creo mucho en la memoria emocional, ¿no? O sea, como que es muy distinto sentarte delante de un actor y contarle su biografía, ¿no? Que tenga como que pasar por ciertas emociones que ha pasado su personaje, ¿no? Y en el caso de Romería, pues había dos tiempos, ¿no? O sea, los 80 y los 2000. Entonces en algunos ensayos Mitch y Lucia eran pareja y en algunos eran primos, ¿no? And Carla is now talking about the importance of the emotional memory part of it. Of course, as a director, one can stand in front of an actor and tell them, like, okay, yeah, you need to do X, Y, Z. But it's also important to convey how the actor is meant to feel during this stage. And of course, in this moment, for this project in particular, there was a challenge of shifting across times, no? The 80s, early 2000s, and then the different roles that the lead actors needed to be taking. Mm. Entonces, bueno, durante los 80 esto
lo puede contar muy bien, ¿no? Que básicamente trabajamos toda la historia de amor de los padres y también su relación con la familia de él, ¿no? Desde el momento en el que él presenta a ella, a la familia, hasta sus muertes, ¿no? Y para los 2000 pues fue como, bueno, trabajamos como cada núcleo familiar y luego esos primeros encuentros de Marina con la familia, ¿no? And about the concretely for the preparation of the 80s was about the dynamic between the young couple, about them getting to falling in love with each other, and then the character of Marina getting to know the family of the people. And then in the early 2000s was all these distinct family units that take place and the specific dynamics that happen into them, and also how they communicate around each other. But maybe then we can go a bit into Mitch. Mitch, podemos ir sobre esa parte de esa. Pues estás en esos ensayos, en estas prácticas, tienes que ir cambiando sobre la parte de 80s y 2000s. ¿Hubo algo que te dijo durante la preparación que te ayudó a hacer esa conexión entre los diferentes tiempos? Bueno, yo creo que, o sea, toda la preparación en sí, todos los ensayos, yo creo que es lo que nos hizo capaz, tanto a Yusia y a mí, a cambiar de los 2000 a los 80. Pues, sobre todo por eso, al estar 3 meses ensayando, ¿no, Carla? Estuvimos 3 meses. Y de repente por la mañana ser primos y por la tarde ser parejas, ¿no? Varios días. Pues ya acostumbrarte a hacer ese cambio, pues la verdad que es un lujo y estar tanto tiempo ensayando para lo que ha dicho Carla, generar pues memoria real entre las relaciones de los personajes, entre las relaciones también de los actores, ¿no? Que nos conozcamos y seamos capaces de poder llegar a transmitir lo que estamos intentando preparar y ser capaces de ello, es gracias a todo ese tiempo de ensayos. Mitch was going a bit deeper into this rehearsal process, and of course, the challenges of being in the morning cousins and in the evening a couple with the person that is then acting there, and of course, like having this, the importance of reiterating what Carla said of feeling then these memories and being able to portray them. Which, by the way, Mitch, I don't know how you feel of having like. Huge size Carla checking out your replies of how it's going, but I think you're doing very good. Your replies are going quite well. Ahora te entiendo. Siempre lo hace bien. Por ti, gracias a ti, querida. Mitch, tal vez algunos puntos de que, o sea, hablamos sobre ese elemento de la memoria emocional, de cómo funciona. Tu primer proyecto también. ¿Cómo fue ese acercamiento al proyecto para navegarlo? ¿Sentías conectaste más fácil con algunas partes, con el rol de primo, con el rol de pareja? ¿Cómo fue? Pues yo creo que con toda la parte de los 80, de alguna manera, de hecho, a mí Yusia me ayudaba con la parte de los 2000 y yo intentaba ayudar a Yusia con la parte de los 80. Yo creo que es básicamente pues por de dónde vengo yo, ¿no? De toda la relación que tengo con todo el mundo de la subcultura del cómic que hubo durante la transición en España, como puede ser el Víbora, como puede ser la Star, y de repente pues tener ya esa base sólida junto a escuchar desde que tienes 11 años a bandas como Scorbuto o a RIP, pues eso pues hace que conectes con esas letras que llevas escuchando desde que eres un chaval. Entonces, pues toda esa parte, la verdad que me hacía mucha ilusión poder interpretar ese personaje por darle voz a esa generación e intentar hacerlo de la manera más pura posible y sin ni romantizar, ni deshumanizar, ni bueno, hacerlo pues eso, lo más real posible a lo que era esa generación. We were going now into the particular challenges of playing these two separate roles concretely, and I was asking Mitch if there was a particular role that he felt more comfortable in, and he said that for him, the 80s actually felt the part that he felt more connected, but actually for Yusia, it was the 2000s, so they could actually support each other there. So he felt more at home in the 80s, she felt more at home in the role of the 2000s, and they could support each other. And concretely into why the 80s was all this feeling this connection with this generation and all the opportunities to go deeper into this without romanticizing or dehumanizing this part, but like really highlighting that this is things that happen. And it's also like this connection with bands and comics that you need to remind me the name. Escorbuto and?
Rip. For music recommendations, you can ask him later. A lot more bands, pero sí, por ejemplo. Um, There's a song de Rip que es Enamorado de la muerte. Y luego te das cuenta que está hablando de la heroína también. Y claro, cuando eres un chaval, pues no te enteras. Pues cuando tienes 12 años, escuchas esa canción, pues no te das cuenta. Luego ya, luego ya sí. So there's concretely connected in a way to the thematic of the movie. There's a song of the band Rip called "In Love with Death." That is, when you're a young kid, you feel like yes, about death, but it's actually about heroin and like what is the role of that in life. Carla, regresando un poco, tus películas previas, Verano del 93, Alcarrás, eran muy yendo hacia tu historia personal. Esa es según entiendes, la primera vez que pones a personajes reflejando a tus padres en pantalla. ¿Se sintió, cómo fue el proceso de ir ahí a pensar, ok, voy a poner a estas personas que existieron, un poco recreando tal vez memorias que tal vez no estuviste ahí para ellas? ¿Me puedes platicar un poco sobre esa parte? Sí. Sí, o sea, bueno, claro, para mí era como que o sea, la película nace un poco de la frustración que yo siento de no poder saber cómo fue la historia de amor de mis padres, ¿no? Y, y de alguna manera, pues el cine me ha permitido crear esas imágenes de ellos que me faltaban, ¿no? O sea, como rellenar los huecos de esa memoria que no tengo y resucitar a los muertos, porque al final el cine tiene ese poder, ¿no? O sea, esa magia de desafiar el tiempo de alguna manera. Entonces sí que es verdad que, bueno, había como esa decisión tan trascendente, ¿no? En el casting de quién haría de mis padres y fue como un casting muy largo para escoger finalmente a Mitch y a Lucia. Pero es verdad bueno, que para mí fue como una cosa curiosamente que la viví desde un lugar muy desde el juego. O sea, no con una carga pesada o con miedo, sino como desde la libertad de poder entender cómo funciona la memoria y que el ejercicio que estábamos haciendo precisamente era aceptar que podemos imaginar una posible memoria cuando no la tenemos y no, entonces fue como muy bonito hacer todo ese trabajo con ellos para crear pues una posible historia para mis padres que a mí ¿no? me terminé de llenar todo eso que me faltaba, ¿no? We're going on the part of so Carla's previous movies go a lot about her personal history, and this was the first time that the figure of her parents are there in cinema. And she was saying how this is coming from the frustration of not knowing some parts of the story, so the love story or the previous parts of her parents' life, and then approaching this at the same time with a sense of play, of feeling that like memories, you can also construct them and figure out how to put them in the movie. I think in that general direction there. But I'm a bit distracted that I see post-its in the background, and I don't know if we're having a glimpse of the next project that is coming up, but we'll talk about that in a bit. Sí. Tal vez, Carla, hablaste un poco sobre esta parte de recrear las memorias y cómo se inmediato pienso en cómo la película tiene pues un looks bastante característicos de acuerdo a cómo va cambiando, ¿no? Tenemos la parte de los 80s con un estilo visual muy característico en los 2000. También tenemos los como videos caseros que están pasando en el momento. ¿En qué parte del proceso entra ok, cada una de estas fases va a tener un estilo visual distintivo? Pues bueno, fue poco a poco a medida que ibas escribiendo el guión, ¿no? Que me di cuenta o sea, yo tenía la sensación de entrada de que tenía que ser una película con varias capas, ¿no? De tiempo y también como bueno, pues de perspectivas, ¿no? Y al final, pues bueno, pues sí que fue como una decisión la idea de contar el pasado como un momento catártico de Marina, ¿no? De que intenta reconstruir la historia de sus padres a través del relato que le puede contar su familia y se da cuenta que las piezas no encajan, entonces decide inventarla, ¿no? Y esa idea de película dentro de la película, pues vino, pues no sé, cuando ya había empezado el proceso de guión, no fue desde la primera versión. Y ahí, pues
El trabajo fue como encontrar una manera de filmar los 2000 que tenía que ver como con el punto de vista de Marina y con esa distancia un poco fría que siente hacia esta familia que no conoce, en contraste a cómo, ¿no? Cómo imagina la historia de sus padres, que es una cámara más libre, más desde el juego, como decía antes, ¿no? De retratar una historia de amor en los 80 en la libertad plena, ¿no? Y que quisiera mucho a los personajes también, ¿no? Y esa cámara de vídeo, ¿no? Que filma a una niña de 18 años y que al final también es parte de su retrato, ¿no? De su mirada hacia esos espacios que ella está como buscando a sus padres ahí, ¿no? Entonces, bueno, fue como bonito el encaje de trabajar como todas esas perspectivas para la misma historia, ¿no? Mm. I was asking about the different visual styles that are go around the movie because we see, yes, the different time periods, but each of these time periods have a distinct visual language that is going. And Carla was saying how from the beginning the movie was about layers, about seeing like all the layers that are involved into this, and also the jumping into time was quite from the early points of the script writing process of the project. And then also figuring out a way of like how we're going to convey this. And of course then this goes like depending on the moment, like the camera behaves in a different way, and who's then the perspective of what we're seeing. No, if it's this like a young teenage woman, the camera is a bit more free and it's flowing a different way. The home video is also seen from the perspective of how an 18-year-old woman will be then shooting this as part of like her own memories, but also how they complement into it. I'm going to open the floor for questions for everyone after just one more question that I'm going to ask, but just so that you can start thinking about it already. Carla, durante la parte del diario está frecuente durante la película que estamos escuchando, lo que están leyendo, pero también las secciones de los 2000 están estructuradas un poco como diario, ¿no? Cada uno tiene su sección. La película está así basada en elementos de diarios. Quería que nos platiques un poco sobre esa decisión de usar los textos, qué tanto se siente como de lo que estabas viendo que quieres hacer público, qué tanto quieres usarlo para ese ejercicio del juego con la memoria, un poco en esa dirección. Sí, bueno, o sea, una gran parte del motor de querer hacer esta película eran esas cartas que mi madre escribió a su familia y a sus amigas durante esta época, porque yo sentí que esas cartas eran como lo que más me acercaban a ella, porque era como oírla hablar, ¿no? Y poder entender pues en qué se fijaba, cómo vivía su juventud, cómo era su relación con, ¿no? Con las drogas, con la gente, o sea, no sé, con el trabajo, qué música veía, escuchaba y qué películas veía, ¿no? O sea, como que cuentan muchas cosas, son casi como un retrato generacional. Entonces, para mí tenía mucho valor eh, y tenía muy claro desde un inicio que estas cartas que se convierten en un diario para la película, pues tenían que estar, ¿no? Eh, que sería un poco como coescribir el guión con mi madre sin que ella lo supiera, ¿no? Y claro, pues como había el diario de la madre, pues también tenía sentido que Marina a su manera creara su propio diario, que es un diario pues más filmado. Evidentemente hay esas frases, ¿no? Que nos ayudan como a entender qué es lo que le pasa a ella por la cabeza, pero sobre todo son esas imágenes, ¿no? Que representan su búsqueda, que es como una especie de diario filmado que se entrelaza con el de la madre, ¿no? Entonces sí, me gusta como la intimidad eh, que te ofrecen los diarios en general. I was asking about the role of journals in the movie. We see both the journal of Carla's mother, so elements then taking of it, and then also the perspective of the somehow visual and then structure-wise the journal that then Marina is taking as the movie is then going along. And Carla was saying that this is at the beginning, yes, part of the research to figure out what was the music that her mom was making, what was to give a better idea of this, what was the more day-to-day things that were going, but also in a way that I thought it was very sweet, like co-writing the movie with her mom, as without her knowing that her mom knowing that this was happening. So I thought it was very sweet at that point. Jana Teater, our cinema manager from Passage, is here with a microphone for
anyone. So if you raise your hands, we have time for a couple of questions if someone would like to. There's already a hand over here. You can go in Spanish, English. Gracias. Primero, muchas gracias a Carla y a Mitch por estar aquí, por compartir la película. Me encantó porque me sentí muy cerca de Marina y sentí como que estaba descubriendo los secretos de su familia con ella. Y sí, me encantó la estructura de la película y tengo dos preguntas que sobre todo me interesa cómo fue el trabajo con el guión y con los diálogos, porque me fascinó que siempre pareció que está muy en el momento, pero también como es muy bien estructurada la película. Entonces, si tenías diálogos fijos o cómo fue para vos, para los actores y actrices, trabajar con los diálogos. Y la segunda pregunta, me pareció como tener el mismo alma que Carta a mi madre para mi hijo. Y quería saber si eran los mismos lugares a veces, no estaba segura. Y si cuál es la relación entre el cortometraje y romería, si ya sabías que ibas a grabar romería. Sí, gracias. Yes, I go first then in English parts. First, like the thanking Carla for the movie, then the connection of the identification of this process with Marina and the story. And then two questions. The first one about the dialogues that in many cases feels very casual and natural, but it's also wanting to know like to what extent it was improvised, and maybe also then involving then Mitch on this part of like how's in the process of this part. And then the second question is about a short movie that Carla made that wanted to know like what is then are the locations the same? Was the project then made already with the knowledge of Romería in mind? Yes, Carla, all yours. Vale, bueno, yo empiezo y luego Mitch sigue con el Claro, tema del pasamos. diálogo. Sí, porque, bueno, porque en realidad sí está muy escrita la peli y por eso uno se pasa mucho tiempo pensando ¿no? en que funcione el guión, pero es verdad que a mí no me gusta que se aprendan el guión los actores, o sea, les dejo leer un par de veces, no sé Mitch, cuántas veces te lo leíste, espero que pocas, y la idea es que no se aprendan el diálogo. Porque la idea es como que, bueno, que ensayamos las escenas también, ¿no? O sea, aparte de hacer ese trabajo previo que hablábamos antes, ensayamos las escenas, que es una manera como de que todo el mundo sepa más o menos qué es lo que tiene que decir con sus propias palabras, que está escrito y más o menos las siguen, pero siempre hay como sitios donde hay un poco de espacio a la improvisación. Y ahí, como hemos hecho ese trabajo previo, la improvisación siempre está bien porque pertenece al mundo que hemos creado juntos y para mí eso es muy bonito porque es donde está más viva siempre la película. Yes, so Carla was saying that yes, there is a space for the written dialogue, but it's also like on this rehearsal process of letting that she doesn't like actors to fully memorize the script, but also giving this point of like internalizing and having the freedom to then explore what is then happening. And then Mitch, you can talk a bit about it. Bueno, yo creo que durante ya los ensayos hubo 3 versiones diferentes del guión, ¿no? Al final, o sea, yo he recibido Sí. 3. Yo leí la primera, creo, entonces la final no la leí ni siquiera. Pero creo que eso es lo guay, eso es ahí es donde se diferencia un buen guión. O sea, el guión ya, o sea, tienes las estructuras hechas y das la libertad a poder jugar todo el rato. Y yo creo que en esta película lo hicimos muy así, ¿no? De hacer también muchas tomas, probando pues lo que había, un diálogo escrito y un diálogo también improvisado, pero todo el rato sabiendo lo que Carla quería de la película y creo que gracias también a todos esos ensayos todos queríamos un poco lo mismo. Entonces, bueno, es jugar con la libertad que nos daba Carla y respetando también todo el trabajo anterior ni siquiera nosotros estar en el proyecto. So Mitch was saying that they were actually like
many stages of the script, so almost 3 separate types of versions of the script, and he read the first one. Second and third one, maybe no. No, sí, no me dejaron. Yeah, he was not allowed to read them. But even that, like through the process of having these shared rehearsals, it was very clear always what Carla was thinking, what was the vision there, and that also was a shared vision that everyone was going towards in the same direction, and enjoying this freedom to play, like this freedom to explore. There were many takes, many opportunities to figure out then what was there, with the certainty that it was going in the same direction that everyone was feeling convinced about. Sí, sí. Y sobre la segunda pregunta Claro. sobre el corto, es verdad, o sea, ese corto fue un encargo de Miu Miu, ¿no? Porque forma parte de esta serie de Miu Miu Tales y vino justamente cuando yo estaba muy embarazada, en plena promoción de Alcarrás, ¿no? Y me di cuenta que si cogía el encargo solo podía hablar de lo que me estaba pasando en este momento, que es que estaba a punto de parir y estaba pensando mucho en la maternidad, ¿no? Y en ese momento es verdad que yo el guión de Romería ya lo había empezado a escribir durante la pandemia porque retrasamos el rodaje de Alcarrás un año y tenía la película en la cabeza, ¿no? Entonces, como yo creo que esa cosa de hablar con, ¿no? De resucitar a los muertos, de buscar a los fantasmas, de poder como usar el cine como para crear aquello que nunca vas a poder tener, ¿no? Y en ese caso fue incluso pues, un encuentro entre yo embarazada y una posible madre que pues fue ni más ni menos que Ángela Molina, ya que estábamos, pues fue muy bonito como, bueno, creo que era una idea bastante parecida al corazón eh, que tiene Romería, ¿no? Y fue una exploración distinta, pero en la misma dirección. Y es verdad que no fue rodada en el mismo sitio, o sea, Romería está rodada en Galicia, que es en el otro lado, en el Atlántico, en el otro lado de España, y esa película fue rodada bueno, pues en la costa catalana, o sea, en el Mediterráneo. Carla, mencionaste que el corto fue un encargo, no escuché bien, Sí, un de encargo de Miu Miu. Miu Miu. Sí. So the short movie, yes, was made while Romería as a script was already in some early stages. It was a project from Miu Miu, and it was like starting to figure out like how then to explore also ways to connect then, so creating memories of people who were there, not there, and having then this connection. And she was doing it as she was very pregnant. And during COVID, also the shooting of Alcaraz was delayed for a year. So then it was also then the time to figure out, okay, how would then this be communicating with people who are no longer there, and how are then the shared memories then created? ¿Preguntas? You're getting the mic. Hi, nice to meet you, Carla. Nice to meet you, Mitch. Thank you for your movie. I just want to ask you a question that I guess can be answered by either of you, but maybe I can target it to Mitch a bit more. It connects to the question that was asked before, which talks a little bit more about certain choices that were taken to get the performance in terms of the casualty, et cetera, et cetera. And I want to ask you, Mitch, apart from that, if there is anything else specific that Carla did in terms of directing you that were on set or that happened in the rehearsals or in pre-production that helped you a lot keep your energy, keep your performance, and perform the way you performed. Was there anything specific? And yeah, after you answer, I guess, Carla, you can also say if you have anything specific or intentional that you did to get the performance out from your actors and actresses. Something really important that Carla taught me while the rehearsal and then during the film. No sé si tú te acuerdas, pero she said once like, for me the most important thing is how you listen. Es verdad. And when she was, lo voy a hacer en español, ¿vale? Lo siento. Es que llevo un par de cervezas.
Yo ya lo siento muchísimo. Eh, en fin, que eso me acuerdo que fue durante unos ensayos que a mí me habían echado la bronca, además, antes, bueno, mi representante por otra cosa que no tiene nada que ver. Y, y- y yo llegué como muy bajito también a uno de los ensayos y Carla como que me dijo, ahora tenemos al personaje de Nuno. Y luego ese mismo día estuvimos hablando de la importancia de la escucha, sobre todo en los castings. Y para mí eso a mí me cambió muchísimo pues, en toda la forma de actuar, sobre todo por eso, la importancia que tienes también a través de la mirada, dependiendo de cómo escuchas. Y, y eso, pues, yo qué sé, yo creo que tengo la suerte de que siempre estoy como muy en personaje, sobre todo en una película así que me interesa todo muchísimo y quiero formar parte de ello todo el rato. Entonces, bueno, eso fue como, yo creo que de las cosas como más importantes que se me han quedado como grabadas en la cabeza, que fue el escuchar, la importancia de escuchar. Yeah, so just to go a bit deeper into it, so Mitch was saying about, yes, that the advice from Carlo, or the direction from Carlo was like the importance of how he was listening to. That was the key to find the place for the character. And Mitch was also saying that he arrived one day to the casting quite down and feeling not good. And then Carlo was like, yeah, we have Nuno. That's how you should be playing the cousin. And then he was saying that for him it was relatively easy to navigate this part in a project that he felt so deeply interested in all the facets of the project and also this deep willingness to be a part of it. So this made it easy then to navigate all the options there. See, and about the other question, I think that uh, my aim when I direct actors is to not touch too much, let's say, not touch them too much, or not change them too much. So for me, there is one thing that it's super important. It's the casting. So when we did the casting, I tried to find characters that are very, very similar to find people that are very similar to the characters I wrote. No, so for Mitch, as you can see, I saw the father, no, and I knew we needed to work on Nuno, or for Lucy, I saw Marina. I knew we needed to work on the mom, but usually you only need one character from each person that you choose, no. So it's yeah, like I try to find people who are very, very similar in terms of like essence, no, like they don't have to be my uncle or my aunt or my family exactly. No, it's more that they need to know the world that they are going to portray. That's why, for example, it was super important that they were all Galician, the people who are supposed to live there, the family, and Marina had to be Catalan, no. And then I asked them a lot of questions in the casting to try to understand like where they come from, what's their family, if like to see if they are linked somehow to the character, or if they have some similar even like similar questions inside, no. And then I feel that you have a lot of work done if you do that well, no, because then you arrive to the rehearsals and you have to create their relationships, but they are already a little bit the character, no. And then you work on the relationships, and then you get to the shooting, and I don't like I can adjust something, no, like because for example I like acting that it's not like too high energy or high, like that you don't feel it's not too theatrical, let's say, no. So in that sense, maybe sometimes I ask them to contain a little bit more the emotion when I feel that it's too much, no, things like that I feel that I just adjust. But in general, I really trust the people I chose, no, so I don't have to like go too specific on what they have to do because they are already doing it. So for me, this is very magical, and the most important thing is about who you choose, no? Te estás riendo de las preguntas, Mitch. ¿Qué preguntas te hicieron? I was laughing because I sent a video, like a 48-minute video talking about my whole life. Sí.
Sí, sí. Y yo ahí ya, o sea, con este vídeo, Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Lo tienes listo? Va, entonces. lo tengo guardado por si algún día vale mucho dinero. No, pero en realidad sí, o sea, el vídeo de Mitch fue bastante alucinante y yo sentía como que, ¿no? Que todo lo que le pasaba por dentro y todas las inquietudes que él tenía tenían mucho que ver con las del personaje del padre, ¿no? Entonces fue muy mágico y bueno, Mitch tuvo que tener mucha paciencia para el casting porque o sea, porque yo a Mitch lo descubrí por Instagram porque tenemos la misma representante y yo dije, ¿quién es ese tío? Me di cuenta que era músico, pero luego pensé también tiene que actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo invitamos a hacer este vídeo y luego al casting y tal, pero claro, no podíamos confirmarlo hasta que no tuviéramos a ella, ¿no? Entonces, fue como de las primeras personas que vi y de las últimas, o la última, que confirmamos. Mm, Un año después. Pues sí. Sí, menos mal, gracias. La Sí. verdad, muchas gracias. La verdad. So there is somewhere a 45, 48-minute video of Mitch explaining how the points of his character that maybe if you talk to Carla, you might get the access to that video. But also, I mean, we're going towards the whole casting and pre-production and process saying that, yeah, so Carla had already seen Mitch, they would share the same representative. But she didn't want to like fully commit before then getting the person for Marina. And then Mitch needed to wait for over a year to find it, but in the end it worked out. And Mitch does have a band, so Boston Babies. And maybe you can, Mitch, ¿algo que nos quieras decir de Boston Babies? ¿Algo que nos quieras decir de Boston Babies? Nah. You figure it out. You can search it if you're interested. Very good. Today, Romería. After, during the drinks, whatever you want. But now, Romería. Sí, no, Very good. So Mitch already said the drink. So what we're going to have, we have time for one more audience question, and then we're going to slowly wrap up. And I think you had raised your hand already. Bueno, primero de todo, gracias Carla, increíble. Gracias a todos también por venir, por el trabajo hecho, qué bonito. Y bueno, yo realmente es una pregunta muy breve, así podemos ir a las bebidas. Pero era sobre el gato. Tengo muchas curiosidades sobre la figura del gato. También quizás, si quieres desarrollar un poco, si queréis desarrollar un poco también sobre los delfines. Porque la verdad es que me llamó mucho la atención el gatito que vaya apareciendo, pero también como esta parte de realismo mágico como más tierno, más animal y más visceral. Pero bueno, si quieres. Sí. Gracias. Vale, empiezo por los delfines. No, por el gato. Vamos por orden. A ver, el gato. Mira, mis padres tenían un gato que se llamaba Fernández y mi madre habla mucho de ese gato en las cartas, ¿no? Entonces me parecía muy bonito que esa pareja tuviera un gato. Y en el barrio viejo de Vigo hay un mogollón de gatos callejeros, entonces era algo como muy orgánico que el gato nos llevara al mundo imaginado, ¿no? De alguna manera es como un poco como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que pasa que es verdad que yo soy muy persistente, había probado de meter gatos en mis películas ya varias veces, nunca había funcionado, pero es que realmente solo podía ser un gato, ¿no? Porque es un animal muy cinematográfico, lo que pasa es que hace lo que le da la gana y es muy difícil rodar con un gato. Y aparte, yo no lo puedo dirigir porque tengo alergia, ¿sabes? Entonces este gato vino de Barcelona. Era un gato entrenado y la verdad es que fue maravilloso. O sea, teníamos que tener un poco de paciencia, pero funcionaba bastante. So first, quickly on. So the question was about animals, cats and dolphins, and first in the cat. So Carla was talking about like that she wanted to have cats for a long time in her movies, but it was very challenging to find because they're very hard to direct, and makes it even challenging because she's allergic to cats. But then finding like this animal that served almost like Alice in the Wonderland's rabbit that then is guiding because there's a lot of cats in this part of Vigo, and then it somehow led to this point of like going to the other phase. And this cat is a trained cat coming from Barcelona. What's the name of the cat? In real life? Orión. There you go. Sí. And dolphins. Yeah.
Yeah, dolphins. Sobre los delfines. Pues mira, lo de los delfines fue muy fuerte porque en un día de rodaje nos pasó una cosa que es, bueno, es lo que tiene el mar, ¿no? Que te ofrece y te quita. Entonces, por la mañana levantamos un dron con una cámara y vino pues el viento y se lo llevó al fondo de la ría, al fondo del mar. Nunca más recuperamos esta cámara, ni el dron, ni las imágenes que habíamos rodado. O sea, fue una catástrofe. Pero aquella tarde teníamos que rodar la última escena de la película donde en el guión decía y salen los delfines y pues el mar nos regaló que salieron los delfines de la escena que tenían que salir y que realmente pues estábamos ahí, ¿no? Y fue muy emocionante, o sea, Mitch y sus hermanos de la película estaban como flipando con los delfines. Yo me acuerdo que tenía la cámara, la videocámara en la mano y fue como a ver si los pillo, no sabía ni si los había pillado, pero bueno, la cuestión es que sucedió lo que tenía que suceder en esta escena, fue muy mágico, ¿no? So the point of the dolphins was that they had a very challenging day of shoot in the ocean. They had a drone with a camera, and with a big storm, the drone and the camera went down into were never recovered again. And there was like a bit of a tough moment. But then going back in the script, it said, and then the dolphins come out, and as if the script had dictated, the dolphins showed up, and they were all excited, and they managed to capture it. And I think it's a very nice moment. Thanks for asking. I wouldn't have thought about asking about the dolphins. It's very good. Important. Today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. The movie comes out tomorrow. So you're already here. You already watched it. Please tell your friends to watch it. You'll make our friends from everyone here to. I think it's a very good movie then to talk to your friends about. It's about not just what is actually we're seeing on screen, but also our own memories and how we reflect on them. I want to thank Carla. This is fantastic that it worked. It's always challenging to do these things. Mitch, thank you very much. It was great. We'll see you again soon. So before we go for drinks, then reminder then tomorrow the movie comes out. Thanks to Lou up there for all the technical support. Jana and the Passage team for everything in the cinema, and our people team there of the distribution company. Please applause. And to wrap up, maybe. Carla, Mitch, Carla, we already saw then in the background what's coming up, but what's coming up next for the two of you? Can you talk about what's the next project? So independently. So. I'm waiting for Carla's call. You know, Mitch, I will always call you. I still don't know about how, where I'm going to put you now, but no, I'm preparing a flamenco musical, which is something new in my world, but very interesting. Actually, we are now shooting at the end of April a small short about flamenco, and then we'll make a film about it. Fantastic. Thank you very much. Carla, Simón, Mitch. Thank you. I'll see you downstairs.